vuelta con Revista Deportiva y llegamos a un momento estelar de nuestro programa en esta semana, y es que recibimos al primer vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano, presidente de la Federación Dominicana de Deportes Ecuestres, José Manuel Ramos, el ingeniero José Manuel Ramos, con nosotros. Saludos. Gracias, Natalie, por la invitación. Viernes mojado. Muy mojado, sí, mucha agua. Y lo que se proyecta peor todavía. Pero estamos aquí. Ramos, un año estelar para el deporte nacional, ya solventados los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los Juegos Panamericanos, en términos competitivos. Este es un buen momento para evaluar cómo vemos lo ocurrido en Chile. Lo de San Salvador fue un triunfo indiscutible, pero a mí me da la impresión de que con Chile como que tenemos que evaluar un poquito. Con Santiago yo no lo veo como un triunfo tan abierto como el que obtuvimos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Bueno, de acuerdo contigo en ese análisis, Nestalí. O sea, estadísticamente, si tú lo ves desde el punto de vista de los números fríos de la cantidad de medallas, hubo una reducción en el medallero para República Dominicana. Eso nadie lo puede negar. O sea, hubo menos medallas que las que hubo en los pasados Juegos Panamericanos de Lima. Pero yo entiendo que República Dominicana tuvo una participación aceptable porque muchos factores incidieron sobre ese resultado, entre los cuales está que hubo dos competencias mayores, o sea, dos juegos del ciclo en el mismo año. Hubieron muchos atletas que no tuvieron a su altura o a la altura esperada, o sea, en Chile no rindieron. Incluso atletas que no pudieron ir, Alessandro Gando para mencionar uno. Hubieron muchos que el cambio también de fecha, normalmente los juegos del ciclo para los países residentes en el hemisferio norte son junio-julio de cada año, entonces hubo muchos atletas también que tenían otro tipo de compromiso. Y encontrar ese frío. Sí. Eso afectó mucho a la delegación dominicana, muchos se enfermaron, mucha gripe, estuvo más frío de lo esperado. Ellos habían asegurado una temperatura que se lleva entre 10 grados y 20 tanto, 22, 23, 24 a la hora de competir, y que la temperatura bajaría en la noche. Y estuvo significativamente mucho más frío, hubo mucha gripe, hubo muchas personas que no se sintieron bien, y tú sabes que ahora hay muchos virus en el ambiente, pero eso no justifica, vamos a decir, o sea, que hubiésemos tenido esa reducción de 8 medallas, o sea que... Pero esa es la realidad, esa es la realidad. Alguna cosa para preocuparse, bajó mucho el tema de lo que aportaron los deportes de combate, que son el buque insignia de la República Dominicana. Especialmente tengo que mencionar a karate, que da tanto que ahora que aportó 2 bronces, uno dice, wow, faltaron las medallas de karate. La lesión de Dimitrova tuvo mucho que ver también. Estoy de acuerdo, hay federaciones que también están reconstruyendo sus equipos, porque también eso... Ese es uno. También eso coincide, hay ciclos en los cuales los atletas todavía no están en su prime, en su momento, vamos a decir, estelar, como es el caso de Marilady Paulino, que está mostrando un dominio absoluto de los competidores que compiten contra ella. Entonces tú sabes que eso es un proceso, y en los deportes de combate más que ningún otro. Tú lo puedes también ver con el caso de Estados Unidos. Ninguno de los top atletas norteamericanos, muy pocos estuvieron en Chile. Solamente los atletas top del Team USA estuvieron los que no habían clasificado para los Juegos Olímpicos y iban a Chile por las plazas olímpicas que estaban siendo ofertadas y estaban disponibles para obtenerse en los Juegos. Esa es otra, ya hay unos cuantos clasificados a Juegos Olímpicos. Proyecta bien el tema de la cantidad de dominicanos en los Juegos, con el equipo de fútbol estando. Voleibol está. En atletismo hay varios. Marilady y Alexis están. Sí. Alexander Ogando. Sí. Ogando, por cierto, haciendo un récord con el primero que entra en 2 pruebas. Sí. No, esos muchachos, la gente del atletismo, ese grupo, vamos a decir, de que está ahora, está haciendo un gran trabajo. Ramos, en términos de nuestra dirigencia, hemos tenido, yo diría que 1 año y medio, quizá 2 años, muy, ¿cómo le digo?, convulso. No sé si sea la palabra, pero verdaderamente ha habido muchas fricciones. Demasiadas. ¿Algo de eso puede haber llegado a la delegación?
Bueno, yo entiendo que el ambiente, coincido contigo, que el ambiente con un grupo de federaciones que inciden dentro de lo que es el ambiente del movimiento, pero no creo que tanto, porque esos deportes tuvieron una participación discreta en los juegos, porque surf, vamos a decir, es posible que en el caso de pentatlón y en esgrima, que una buena, creo que en sable, una de las muchachas es muy buena, pero no creo, porque ya los atletas son profesionales. Los atletas saben lo que hay que hacer y mal que bien, los recursos estuvieron ahí y se le estuvo acompañando. Simplemente yo entiendo que hubo una baja en la producción, hubo una baja de rendimiento, producto de esos cambios, el clima, el ciclo normal de competencia fueron en noviembre, 2 eventos en el mismo año, hubieron deportes en los cuales tienen figuras nuevas. Por ejemplo, judo, muchas de esas medallas de bronce pudieron haber sido de otro color. Sí, por ejemplo, yo tengo el testimonio de Antonio Tornal de que tuvo un problema en la semifinal con el movimiento de las manos por el entumecimiento. Sí. Y le voy a decir algo que no era para menos. Sí. Era un frío un poco habitual para nosotros y para atletas que están en ese tipo de competencia. Yo creo que hay muchas cosas que hay que arreglar a lo interno del movimiento deportivo. Si República Dominicana, yo vuelvo y lo repito y lo he dicho en muchos programas de televisión, nosotros estamos en el mismo 5.º lugar a nivel de la región. ¿A qué me refiero? Que México, Colombia, Venezuela y Cuba siguen estando por encima de nosotros. Y ya Cuba no es la otrora potencia deportiva de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Cuba llegó a ganar Juegos Centroamericanos y del Caribe y llegó a ser una fuerza indetenible en Juegos Panamericanos. O sea, Cuba ha quedado segundo en el medallero general. Entonces, ya Cuba, lo que te mueve a ti es la inversión. O sea, la inversión que hay que hacer en el deporte. Sacando a las islitas y a países de Centroamérica donde el deporte no está tan desarrollado, tú tomas nuestros competidores habituales que son Guatemala, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Cuba y México. Todos esos son países, Puerto Rico es Estados Unidos. Cuba, bueno, el deporte era su buque insignia, vamos a decir, de su marca país. Y, por ejemplo, México, Colombia y Venezuela son países de poblaciones muy amplias y de recursos mucho más grandes que el nuestro. Entonces, nosotros tenemos que hacer una estrategia. Y en esto quiero agradecer al gobierno de Luis Abinader, que debo reconocer que siempre ha estado apoyando al deporte de una manera, siempre han dicho presente. Y la mejor muestra de eso son los Juegos Centroamericanos y del Caribe aquí en el país. Y también todas las estructuras del gobierno, el Ministerio de Deporte hace su esfuerzo, CRESO y todo lo demás. Pero no es suficiente, porque el deporte ya es una empresa como cualquier otra, y donde no hay inversión, donde no hay seguimiento y donde no hay análisis de resultados, no hay resultados. Entonces, yo vuelvo y te recuerdo que el alto rendimiento no es solamente de adultos. Hay alto rendimiento de preinfantiles, de juveniles y de adultos. Y ninguna de las federaciones, con la cantidad de recursos que disponemos ahora, puede hacer un alto rendimiento en esas categorías de edad. Entonces, yo entiendo que hay gente que cree que sí, yo le tengo que estar explicando que no. Por ejemplo, hay gente que en redes sociales, Twitter, el que se puso insoportable en ese asunto de que todo el mundo se siente con derecho a opinar sobre lo que no sabe. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ellos entienden que de la subvención que reciben las federaciones, una federación, por ejemplo, puede asumir, una federación de equipo, puede asumir un viaje de un equipo. Eso no da, ese dinero no da, ese dinero tiene que llegar aparte, como otra partida ya con esa... O sea, esto es mucho más caro de lo que uno cree. Y peor aún, el deporte dominicano, tan atrevido, se inserta en escenarios que tú no lo puedes vaticinar. Cuando comienza el año, tú no puedes decir, bueno, nosotros vamos para el mundial de tal deporte, ¿no? Y de repente el muchacho se te mete en el mundial y ya te altera el presupuesto. Yo diría que, salvo problemas que lo hay, porque el deporte es un reflejo de la sociedad, eso, de lo que sucede en el conjunto de la sociedad. Los atletas dominicanos, los dirigentes dominicanos, las personas que están en el deporte son héroes a la forma cuando tú lo comparas con países que tienen un mayor desarrollo que nosotros. Entonces,
si se va a hablar de índice de desarrollo humano, Agenda 2030, Naciones Unidas, etcétera, la mejor inversión que puede hacer un gobierno es en el deporte, porque el que está en el deporte participando activamente se aleja de los vicios y se convierte en un ciudadano que se inserta en la sociedad de otra manera, cuando termina su carrera deportiva. Yo le hago un llamado a las autoridades, al sector privado, que sigan apoyando a nuestros deportistas. Eso vale la pena. Yo entiendo que lo que sucedió en Santiago, lejos de satanizar al movimiento, hay federaciones como el caso de la nuestra, que estuvo por debajo, que no se lograron las metas que en realidad teníamos, pero es que donde compiten Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina, México, con las condiciones. o sea, es muy difícil. O ¿Sabes sea, que yo pregunté en el aeropuerto, hicimos un recorrido y pregunté por la logística de cómo llegan los caballos a una competencia como esta? sí. Y me dicen que tienen un avión aparte, yo me enteré ahí. Claro, no viajan en un avión con cabina presurizada y con más cuidado que un pasajero, un pasajero normal. Entonces eso hay que entenderlo. Nosotros tuvimos... Y, por ejemplo, ¿de aquí cuántos caballos van a salir? ¿Hay que armar un vuelo para 3, 4 caballos? No, nosotros clasificamos 7 atletas y por limitaciones solamente participaron 3. Esa es la realidad. Tú se imaginas lo que es un viaje a Chile. Eso debe ser carísimo. Muy costoso. Nosotros agradecemos el apoyo del Ministerio de Deporte, que muy a pesar de lo costoso, reconozco que pudimos participar, pudimos estar presentes. Ivonne no logró su meta de clasificar para los Juegos Olímpicos, pero entiendo que lo va a lograr ahora. Todavía queda una plaza disponible. ¿Cuánto cuesta un boleto de avión para un caballo? Por ejemplo, Dominicana-Chile, para poner el ejemplo más cercano. Bueno, cuesta bastante, pero un boleto, no recuerdo así de memoria en este momento, pero un boleto a Miami de un caballo está en los $3,000. Una cosa. Eso sí, porque además eso no es lo único. El problema de viajar con caballo, el problema del ecuestre son las cuarentenas. Cuando tú llegas a un país, tú tienes que, y cuando tú regresas a donde tú estabas en tu origen, el Departamento de Agricultura de todos los países del mundo te hace una cuarentena, porque tú vienes de tener contacto con otros animales en otros sitios. Entonces tú no quieres que tu población animal de tu país se contagie de ninguna enfermedad. Entonces eso tiene un costo, no es solamente montarlo en el avión. O sea, hay toda una serie de logística. Eso influyó mucho en el deporte nuestro. Nosotros, la distancia entre los centroamericanos y del Caribe y los panamericanos fue muy corta. Y preparar un caballo para un viaje, tú tomas por lo menos 4 meses. ¿Y qué tan largas son las cuarentenas? No, cuando tú regresas, por ejemplo, los caballos dominicanos que salieron de Miami, van a Chile, hay lo que se llama una burbuja sanitaria, entran ahí, no tienen contacto con los otros caballos, nada más tienen contacto con los caballos de los otros países que están en el evento. Entonces, cuando se regresan, como tuvieron contacto con esos animales, tienen que estar, dependiendo si son yeguas o son caballos, tienen que estar 15 o 21 días. Y eso tiene un costo. Medicamentos, en una facilidad, del Departamento de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos. O sea que no es solamente el boleto de avión y todas las cosas, están los seguros. Hay toda una serie de complicaciones con relación a eso. Pero yo entiendo, volviendo al tema que nos ocupa, porque no vinimos a hablar de ecuestre, que la participación dominicana fue aceptable. Quizá no fue a la altura de lo que estábamos esperando, pero eso se debió a muchas razones normales. Yo entiendo que el próximo ciclo olímpico del deporte dominicano va a ser bueno y las federaciones, porque hay más o menos 20 federaciones, 21, 22 federaciones que tienen un nivel competitivo bueno. Y hay otro resto que tiene un nivel competitivo un poco inferior a esas 20 federaciones. Yo entiendo que para los Juegos Centroamericanos y del Caribe el país va a dar una sorpresa aquí en Santo Domingo 2026 en la cantidad de medallas. Optimizar recursos. Está de moda la palabrita. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay que invertir en todas esas categorías, porque por ejemplo, mira el espectáculo. Yo te voy a poner un ejemplo, solamente el de Jamaica. Jamaica, la cantidad de medallas olímpicas que tiene Jamaica con un solo deporte, con el atletismo. Y medallas no de bronce, ¿no? Medallas de oro. O sea, nosotros lo que tenemos es, por ejemplo, tenemos un gran reto, es una federación que tiene un gran reto porque tiene que competir en los 50 eventos masculinos y femeninos
aproximadamente que hay en el atletismo, y hay que competir en cada uno de esos eventos. Ya ellos vienen haciendo grandes cosas porque tú ves una persona que tiene nivel panamericano lanzando la bala, o sea que hay otras especialidades que no solamente las carreras. Tú has visto la mejoría con esta cosecha Con los saltadores, con Senyu, sí, exactamente. se metió en una medalla panamericana. Por ejemplo, natación tiene un gran reto. En natación ese es el deporte con más eventos de los Juegos Olímpicos. Tú tienes la piscina, tú tienes el clavado, tú tienes el nado sincronizado, tú tienes el polo acuático, patinaje. República Dominicana necesita un ¿Usted está de acuerdo patinador. con que se gaste más dinero en los deportes que más aportan? Yo estoy el deber del Departamento Técnico del Comité Olímpico Dominicano es priorizar los recursos hacia los resultados. Y el deber del Departamento Técnico de Miderec y de Creso, con el alto rendimiento, hay que invertir en los atletas que tienen más posibilidades sin dejar de invertir en el desarrollo de los demás, porque tú siempre tienes que estar preparando el relevo. Yo lo he dicho muchas veces, Marilady tiene que tratar de hacer menos tiempo. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo lo logra? ¿Cuál es el récord histórico de eso? Entonces están la marca A, la marca B, por ejemplo, quién está en marca A, quién está en marca B, en el caso de los deportes, y quiénes son los líderes en esa situación. Entonces, el deporte es estadística, el deporte es alcanzar a los que van detrás de ti. Por eso es que dicen que los récords están para romperse. ¿Usted está de acuerdo con que en búsqueda de optimizar justamente los recursos, en un momento determinado se achiquen delegaciones? Por ejemplo, que alguien que se clasifique sexto no te está proyectando medalla. Bueno, que tú lo dejes porque no te proyecta medalla. Mira, por eso el ciclo tiene 4 años. Cuando tú eres un atleta juvenil, supuestamente, teóricamente, los juveniles son los que deberían competir en el primer año del ciclo. Entiéndase, juego bolivariano, juego caribeño, juego lo que sea, juego centroamericano solo, que son los primeros eventos del ciclo. Ahora ya vienen los centroamericanos y del Caribe. Los centroamericanos y del Caribe yo entiendo que son todavía unos juegos de desarrollo, en el sentido de que la mayoría de los atletas que tengan, aunque sea marca B, vamos a llamarle marca B, deben participar en los juegos, porque es su proceso de desarrollo. Ahora, ya cuando tú vas a un evento como los Juegos Panamericanos, y mucho más los Juegos Olímpicos, deben ir los atletas que tienen posibilidades de tener un buen resultado. No ni siquiera de medalla, porque hablar de medalla eso no es tan fácil, pero deben estar haciendo marcas y deben estar dentro del tiempo de lo que tienen que hacer. O sea, yo no, por ejemplo, en el caso del ecuestre, la Federación Internacional exige un certificado de capacidad al atleta. ¿Por qué? Porque los Juegos Panamericanos son a una altura más alta de que los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Entonces, para tú poder ir a los Juegos Centroamericanos, Panamericanos, independientemente que tú estés clasificado, tú tienes que tener la capacidad y el nivel para poder ir. O sea, tú tienes que demostrar que tú tienes tantos recorridos dentro de la norma para poder ir a esos juegos. El ecuestre es doblemente difícil. Tú tienes que no solamente ganarte la plaza, tú tienes que demostrarle a la Federación Internacional que tú tienes el nivel. ¿Por qué? Porque esto es un espectáculo de primer orden. El deporte es una industria y tú tienes que tenerle respeto al público. Esa es la realidad. Nosotros tenemos que tenerle respeto al público y al pueblo dominicano. El Comité Olímpico Dominicano, el Ministerio de Deportes y las federaciones, Creso, esto es una responsabilidad compartida y en cierta forma se ha estado tratando y trabajando así. Hay que lograr específicamente que nuestros deportistas estén bien preparados, estén bien entrenados, estén saludables y sus pronósticos sean buenos. A la hora de que tengamos más federaciones y más atletas en esos niveles, tú verás como nuestros resultados no oscilarán tanto, se mantendrán estables y mantendrán una tendencia hacia el crecimiento. Y dependiendo cómo sea la inversión, porque sin dinero no se puede, esa tendencia será al alza o a la baja. Hay que invertir en 7 deportes que son clave, que es donde están las medallas. Atletismo, natación, arquería, tiro de precisión, gimnasia, patinaje,
Se me pueden escapar algunos, Sí, pero esos son los deportes pero en realidad de más medalleros. El mismo ciclismo, que tiene muchas modalidades, Colombia nos mata y Colombia sube en el medallero como la espuma cuando entramos al patinaje. 2 semanas después, ¿qué se ha hablado al seno del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano? ¿Que hay alguna actividad que vayan a hacer de reflexión, de análisis de todo esto? ¿Hay algo sobre la mesa? Bueno, el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano no ha sido convocado, no ha sido reunido. El presidente pienso que ya está en el país, estuvo como descansando después de todo el estrés de los Juegos. Yo entiendo que la semana que viene se reunirá el Ejecutivo del COD y se emitirá algún tipo de comunicado. Yo entiendo que los departamentos correspondientes están trabajando en ese informe y el vocero del Comité Olímpico Dominicano, que es el presidente, el ingeniero Garibaldi Bautista, dará la versión oficial del COD sobre esto. Pero yo entiendo que los resultados de Chile, con las limitaciones y las situaciones que ya hemos mencionado aquí, fueron unos resultados aceptables. No fueron, estadísticamente, nadie puede discutir eso. ¿Alguna propuesta de qué hacer ahora mismo en cuanto a análisis? Bueno, hay que invertir en los atletas que ya están clasificados, asegurarse que esos muchachos lleguen a su mejor forma, que estén lo mejor preparados posible, y hay que invertir en los atletas que le quedan oportunidad de clasificar, porque yo te recuerdo que todavía los Juegos Olímpicos son en junio y julio, todavía en abril, mayo hay deportes que todavía tienen oportunidad de clasificar. Y esos muchachos que tienen esa oportunidad hay que apoyarlos. Esa es la realidad. Yo le hago un llamado a las autoridades del gobierno, que yo sé que el presidente Luis Abinader siempre tiene muy pendiente a los deportistas dominicanos, que la mejor inversión que el gobierno puede hacer es en nuestra juventud y en esos muchachos, y ellos se lo han ganado. O sea que, salvo los problemas que hay, que yo entiendo que pueden resolverse conversando, pero conversando de una manera, vamos a decir, franca, y haciendo compromisos de parte y parte, porque hay cosas que definitivamente no pueden ser. Haciendo compromiso y cumpliendo. Exactamente. Yo creo que ese sería el mejor regalo que le puede dar las autoridades y el conglomerado olímpico a República Dominicana para el próximo ciclo olímpico, porque nuestro gran compromiso después de París 2024 se llama Santo Domingo 2026. ¿Hay que ir a Juegos Bolivarianos o dejamos eso? Eso se discutió. Yo entiendo que los atletas necesitan un escenario donde medir sus fuerzas. Por ejemplo, para nosotros en el ecuestre, los Juegos Bolivarianos son importantes porque competimos con, además de competir con Colombia y Venezuela, que lo tenemos, vamos a decir, en los centroamericanos y el Caribe, competimos con Ecuador, competimos con Perú, competimos con Bolivia, competimos con Chile y competimos con Paraguay. Son países que tienen mucha tradición ecuestre y a nosotros como ecuestre nos conviene ir a esos juegos por competir con esos países, medir fuerzas con ellos. A nivel centroamericano, nosotros estamos con Venezuela, ya superamos Puerto Rico y a Guatemala hace tiempo. Entonces, ¿quién nos queda en los países grandes? Para hacer y los atletas dominicanos de ecuestre no se amilanan. O sea, a pesar de que nosotros no tenemos esa posibilidad económica de competir directamente con países como México y como Colombia, lo hacemos. Vamos a tener a Héctor Florentino de vuelta a partir ya de marzo del año que viene. Tenemos ya a un Manuel Fernández H. y una María Gabriela Brugal. Bueno, ganó una competencia importante. Sí, tenemos a Manuel Fernández H. y a María Gabriela Brugal ya en una etapa madura, que ya ellos están entrando a su... O sea, en esos tres atletas y, por ejemplo, Juan José Bancalari, este muchacho que fue el único de salto que fue a Chile, Andrés Soto, Aida Sánchez. No, hay un grupo mayoritariamente de esos muchachos que están en muy buenas condiciones, sin mencionar a, por ejemplo, nuevos valores como Stephanie Engstrom, siempre Ivonne Lozos de Muñiz, y muchos otros que están aquí. La federación ha vuelto ahora a subir el nivel aquí en República Dominicana, porque tenemos la instalación. Me tengo que dejar ahí, Ramón. Ya hace rato que me Te están haciendo señas. Pero lo que nos queda acá, yo creo que hay que evaluar. Yo creo que sí, hay que priorizar los recursos no son muchos, eso hay personas que quizás no les gusta,
Pero es la única forma, hay que priorizar los recursos. El ingeniero José Manuel Ramos, vicepresidente, primer vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano, con nosotros. Continuamos con Revista Deportiva.